Damos la bienvenida, creo que es un gozo de familia encontrarnos, compartir y damos gracias a Dios por esta oportunidad, la disponibilidad del Padre Vito que siempre como buen hermano está cercano, está disponible y entonces nos vamos a disponer a vivir este momento como momento de gracia. Como un encuentro, como decía nuestro querido Francisco Col, Padre Francisco Col, mi Padre Santo Domingo. Entonces, con esta invitación que él nos ha hecho y esta disponibilidad, nos ponemos a tono, nos hacemos eco de este ser fraternas, de ser hermanas, no solo de la Anunciata, sino dominicas. Y pues en ese sentido, todas bienvenidas, todas hermanas. Nos disponemos para encontrarnos con esta persona que ha dado paso a nuestro carisma. Y pues damos la bienvenida al Padre Vito y le agradecemos. Pues muchísimas gracias, hermana Amanda, por estas palabras tan sentidas de saludo, y yo se lo agradezco de verdad, y sobre todo la disponibilidad que ha mostrado desde el primer momento, que guiados por el Espíritu nos planteamos la posibilidad a sus horarios, porque habíamos comenzado programando un encuentro por Skype para hermanas, para comunidades dominicanas en el ámbito español, que claro, tenemos un horario muy diferente de suyo. Algunas de ustedes, la mañana de aquí, pues tenían que madrugar a las 3 de la madrugada, otras a las 5, otras a las 4, otras a las 6. Entonces, parece muy conveniente que tengamos esta reflexión a un horario que sea adecuado para todas ustedes, en ese ámbito tan querido de los países hermanos que estamos reunidos desde la llamada a vivir el carisma dominicano, que el Espíritu quiso que en su iglesia lo fuera construyendo y lo a lo largo del tiempo. Yo quisiera partir de esta reflexión con una frase de Santa Catalina de Siena, nuestra gran Catalina de Siena. Ella decía, y lo repetía muchas veces, Domingo aún, todavía, predica, y predicará siempre. Ese era el convencimiento que tenía Catalina de Siena en el siglo XIV. En su siglo 150 en adelante, hasta 1380, Catalina de Siena estaba convencida de que Domingo predicaba, aunque Domingo había muerto en el siglo XIII. Pero Catalina pronosticaba, profetizaba, podríamos decir, que predicaría siempre. Y es verdad, nuestra fe nos asegura que los santos no mueren, que los santos no interrumpen su comunicación con nosotros, que están siempre unidos a nosotros en una comunicación más intensa de la que tuvieron mientras vivieron en este mundo. Están unidos. Y por eso podemos reafirmarnos en la frase de Catalina. ¿Cómo predica Santo Domingo hoy día? Y en la predicación de Santo Domingo en su tiempo nos la acercaba Santo Tomás de Aquino en una reflexión que hizo
a mediados del siglo XIII, cuando el carisma dominicano estaba muy combatido. Aunque parezca extraño, el carisma dominicano fue combatido por los intelectuales, por los teólogos, al menos algunos de la universidad más famosa del tiempo en teología, que era la Universidad de París. Algunos de aquellos profesores consideraban que el carisma dominicano y el carisma franciscano también, y otras órdenes que van naciendo sucesivamente, no tenía el sello de la autenticidad evangélica. Es decir, el carisma dominicano no era conforme con el Evangelio. Así pensaban aquellos que querían hacer desaparecer el carisma dominicano de la Iglesia cuando hacía unos 40 años que había sido aprobado por el Papa. Santo Tomás, al menos por 3 veces, escribió para defender el carisma dominicano. Y, entre otras cosas, escribió lo siguiente con una discreción absoluta: los que siguen a los santos que han fundado órdenes no se dirigen a ellos, sino a Cristo, cuya doctrina proponen. Nosotros seguimos a Domingo, que ha fundado la Orden de Predicadores, pero no nos dirigimos como último término a Domingo, sino a Cristo. Eso es lo que nos ha enseñado Domingo. Dirigirnos a Cristo, cuya doctrina propuso y propone Santo Domingo. Tampoco ellos, seguía diciendo Santo Tomás de Aquino, los fundadores, pongan ahí, él no llegó a ponerlo explícitamente, Domingo y Francisco de Asís, tampoco ellos, los fundadores, se predicaron a sí mismos, sino que con el apóstol predicaron a Jesucristo proponiendo sus verdades. Pues bien, ellos no han intentado acapararnos a nosotros. Ellos no han pretendido jamás que terminara nuestro afecto y la aplicación de nuestra inteligencia a sus personas, sino que ellos son mediaciones de Cristo y nos llevan a Cristo. Son puentes para tener una seguridad de acceso a Cristo. Lo venía a decir también Catalina de Siena en el diálogo, cuando presentaba las órdenes como regalos de Dios, como presentes de Dios, como ofertas que Dios ha hecho a su Iglesia y a la humanidad. Y Catalina de Siena en el diálogo hablaba de las órdenes como de pequeñas embarcaciones, de pequeñas naves, de navecillas, para recibir a las almas que quieren correr a la perfección y llevarlas al puerto de la salvación. El patrono o el patrón de esas navecillas, de esas embarcaciones, para Catalina de Siena es el Espíritu Santo, que en sí nunca falla. Verdad es, añadía ella, que un defecto en el que lleve el timón, es decir, el superior, pues podría hacer que la nave estuviera a merced de las olas, es decir, se viera agitada por los malos, por la desventura. Y pasando la santa a su propia orden, se expresaba así en el diálogo. Y si te fijas, es Jesús el que está hablando con Catalina, si te fijas en la navecilla de tu padre Domingo, mi amado hijo, él organizó la orden con perfecto esmero, pues quiso que los suyos atendieran solo a mi honor y a la salvación de las almas por medio de la ciencia. Partiendo de esta luz, quiso fundarla, partiendo de la luz de la ciencia, quiso fundarla sin excluir la pobreza voluntaria.
Las órdenes son un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia y a la humanidad. Son un regalo para construir iglesia y son un regalo para mejorar la humanidad. Son un regalo del Espíritu Santo porque atribuimos al Espíritu Santo precisamente los carismas. Los carismas son obra de las tres personas de la Santísima Trinidad, pero por apropiación se los adjudicamos al Espíritu Santo. Es la Trinidad la que nos regala las órdenes. Que la orden dominicana en concreto y que Santo Domingo, animador encargado por Dios de esta obra, sean regalo de Dios, lo decía ya muy tempranamente el Papa Gregorio IX cuando canonizó a Santo Domingo. Gregorio IX fue un papa que trató mucho a Santo Domingo, trató mucho también a San Francisco de Asís. Incluso a San Francisco de Asís le ayudó a redactar la regla primitiva de la Orden de los Menores. El Papa Gregorio IX, cuando era cardenal, tuvo junto a sí a Santo Domingo predicando en tierras de Venecia por las que estaba él, y cuando se enteró de la gravísima enfermedad de Santo Domingo, dejó las tierras de Venecia y se fue hacia Bolonia para darle el último adiós en la tierra. No llegó mientras Domingo se despedía de sus hermanos, diciéndoles que les iba a ser mucho más útil después de muerto de lo que lo había sido en vida. Pero el cardenal Ugolino, este será el futuro Gregorio IX, presidió los funerales de Santo Domingo. Estuvo al lado de aquella tumba que abrieron para enterrar en la iglesia de San Nicolás de las Viñas a Santo Domingo, y después será el que abra el proceso de canonización y el que escriba a Santo Domingo en el catálogo de los santos, que tuvo lugar 12 años después de la apertura del proceso, 13 años después de la muerte de Santo Domingo. Fue Santo Domingo canonizado el 3 de julio, es el mes 3 de julio del año 1234. Por lo tanto, hacía 13 años que había fallecido Santo Domingo. Este Papa Gregorio IX se expresaba así sobre el regalo a la Iglesia de Santo Domingo y de su orden. Santo Domingo es también un regalo para la Iglesia, decía él, al canonizarlo, ratificando asimismo que la orden de predicadores es un don que recibió la comunidad cristiana y la humanidad. Fue el Señor quien suscitó el espíritu de Santo Domingo y le otorgó la fortaleza de la fe y el fervor de la divina predicación. A él y a su obra, a la obra de sus manos, la orden, a Domingo y a su orden, nos proponemos volver nuestra mirada en estos días que preceden a lo que llamamos, dentro de la terminología del primitivo cristianismo, el dies natalis. Dies natalis, esta expresión latina, significa día del nacimiento, día de la Navidad, del nacimiento de Domingo, en este caso, para el de Santo Domingo, pero para el creyente es un día de nacimiento gozoso. Para el cielo, la muerte de los santos. Santo Domingo murió el 6 de agosto, que era una feria sexta, es decir, viernes, a la hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía, porque contaban todavía al estilo romano. 6 de agosto, a la hora sexta, y una feria sexta, es decir, viernes.
es cuando muere Santo Domingo en Bolonia. La verdad es que no se ha celebrado nunca su fiesta el 6 de agosto porque estaba ocupada con la celebración del Papa San Sixto Mártir en las catacumbas romanas. A Santo Domingo lo colocaron el 5 de agosto en la bula de canonización. Y cuando empezaron a celebrar misas en honor del Señor, porque las misas siempre se dirigen a Dios, pero recordando a Santo Domingo, venerando a Santo Domingo, en América, Santo Domingo se celebraba el 5 de agosto. El 5 de agosto celebró a Santo Domingo Catalina de Siena. El 5 de agosto celebró a Santo Domingo Vicente Ferrer. El 5 de agosto celebraron los primeros dominicos y dominicas llegados a América o fundados ya. Algunos conventos de dominicas en América, el 5 de agosto lo celebraron durante un tiempo. Ya en la segunda parte del siglo XVI pasaron la fiesta de Santo Domingo al 4 de agosto. Por ejemplo, en Alta Verapaz creo que siguen celebrando a Santo Domingo en agosto, pero no nos extrañemos porque en la propia Bolonia donde muere Santo Domingo, se celebra el 4 de agosto también. El calendario reformado del Concilio Vaticano II ha puesto la fiesta de Santo Domingo el 8 de agosto. Nosotros nos proponemos volver la mirada a Santo Domingo en un momento histórico, porque el día 6, faltan 3 días, el día 6 se cumplirán los 799 años del Dies Natalis de Santo Domingo. Quiere decir que empieza ya a contar el 8º centenario, que se cumplirá el próximo 6 de agosto de 2021. Empezará a contar este 6 de agosto, de dentro de 3 días, empezará a contar el año de cumplimiento del 8º centenario de su tránsito hacia el cielo. Claro, no tendremos nosotros seguramente el privilegio de estar presentes en el 9º centenario en este mundo, ¿verdad? Lo viviremos, si Dios quiere, desde el cielo. Pero este año lo estamos viviendo desde la tierra. Y estos medios que tenemos, esta posibilidad de comunicarnos a distancia y de estar todos tan unidos dentro del ideal dominicano, del interés por Santo Domingo y del gozo por pertenecer a la familia que el Espíritu suscitó por Domingo en su iglesia, pues nos ofrece una buena ocasión para no dejar pasar este tiempo, no dejarlo pasar de largo, sino aprovecharlo. Pues siguiendo aquella norma que ya tenían los latinos, con 2 palabras, carpe diem, no dejes pasar el día, no dejes que se marche el día, no dejes que se marche este aniversario. Bien, en una circunstancia similar a la que nos estamos preparando para vivir, el Papa Benedicto XV, que es de la primera parte del siglo XX, a él debemos esa inclusión de la petición a María como Reina de la Paz en la letanía que rezamos después del rosario, Regina Pacis o Reina de la Paz. El Papa Benedicto XV, que era terciario dominico y antes de ser elegido Papa había sido arzobispo de Bolonia, donde muere Santo Domingo, no quiso dejar pasar esta oportunidad. También él siguió la norma del carpe diem, aprovecha el día, aprovecha la circunstancia, aprovecha tu tiempo. Y le pareció que lo más oportuno era, de cara a la celebración del 7º centenario de la muerte de Santo Domingo, dirigir una encíclica, no una carta solo a la orden de predicadores, no, ni mencionaba
en la dirección, en el encabezamiento a la orden de predicadores. La carta iba dirigida a todos los primados, a todos los arzobispos, a todos los obispos, a todos los ordinarios de los lugares, porque en definitiva también había visitadores apostólicos y prefectos apostólicos, etc. Dirigía a la jerarquía la encíclica del 29 de junio de 1921, para que estos obispos, estos prelados, dirigieran el mensaje a todos los fieles de la Iglesia. A eso les exhortaba el Papa Benedicto XV, para que celebraran la memoria de Santo Domingo, de un santo tan ilustre como lo es Santo Domingo. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Santo Domingo es un santo tan ilustre? Pues nos respondía el Papa Benedicto XV, Santo Domingo es tan ilustre porque fue todo de Dios y todo de la Iglesia. No está en un espacio reducido de la Iglesia. Santo Domingo está en medio de la Iglesia. Así empezaba el introito o la antífona de ingreso de la misa de Santo Domingo durante siglos y sigue hoy día empezando con esta antífona. In medio ecclesiae aperuit os eius. En medio de la Iglesia abrió su boca el predicador, en medio de la Iglesia. Santo Domingo fue ilustre, según Benedicto XV, lo repetimos, porque fue todo de Dios y todo de la Iglesia, y podríamos ampliarlo todavía más, todo de la humanidad. Fue un servidor de la Iglesia. Por encima de todo, sirvió en la mesa de la Iglesia. Y el Papa Benedicto XV especificaba cuáles eran los servicios que llevó a cabo Santo Domingo y que dejó como herencia para actualizarlo en el tiempo, en cada uno de los siglos, en cada una de las épocas, para que lo actualizara a su orden, ese servicio. Y ese servicio para Benedicto XV era desde la predicación, claro es, siempre desde la predicación del Evangelio, un servicio con gran solidez de doctrina. Ese es el primer servicio que destaca Benedicto XV, un servicio con gran solidez de doctrina. En segundo lugar, un servicio de fidelidad absoluta a la sede apostólica. Y en tercer lugar, la orden de predicadores, por encargo de Domingo, sirve desde la predicación del Evangelio a la Iglesia con una singular devoción a la Santísima Virgen María. Aunque de manera bastante rápida, el Papa Benedicto XV desglosaba un tanto estos tres servicios de la orden a la Iglesia y a la humanidad. Un servicio desde una gran solidez doctrinal. Domingo no emprendió la predicación sino después de prepararse adecuadamente para ella. Hacia ahí se orientaron sus estudios, los primarios ya, y los universitarios que comienza hacia los 13 años, como veremos en otras sesiones. Se adentró en el estudio de la filosofía y de la teología y bebió abundantísimamente en los libros de la Sagrada Escritura, especialmente en San Pablo, decía Benedicto XV, en los santos padres, que son esos autores cristianos que desde el siglo II pues van reflexionando acerca de su fe y nos han dejado obras maravillosas de las que nosotros nos seguimos beneficiando. Pensemos en Orígenes, que comentó los libros de la Sagrada Escritura con tanta profundidad. Pensemos también en San Agustín, pensemos en San Juan Crisóstomo, pensemos en San Basilio, en San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianceno,
Todos esos autores los meditó Santo Domingo y todos los autores de espiritualidad de su tiempo, pero siempre desde la luz de la Sagrada Escritura. Lo de Domingo es el libro de la palabra. Lo propio de Santo Domingo es la Biblia. Y ahí adquiere la solidez doctrinal Santo Domingo. La solidez doctrinal adquirida por Santo Domingo, primero en Palencia y después en Osma. También trataremos en concreto de Palencia y de Osma. Esa solidez doctrinal iba a ponerse de manifiesto en la predicación del sur de Francia, en la predicación por Italia, en la predicación incluso a los maestros de la Universidad de París y a los estudiantes, a los universitarios de París, en la predicación por todas partes, porque Santo Domingo quería siempre exponer la palabra de Dios, también en los viajes, e incluso aquellos alemanes de los que él no podía entender su lengua, pero le pidió al Señor que en recompensa por lo bien que habían tratado al grupito que llevaba Santo Domingo hacia París, le diera el Señor la gracia de poderse expresar, poderles transmitir la fe que era la luz que brillaba tan esplendorosa en Santo Domingo. Y realmente se pudo entender con los alemanes, aunque los alemanes no dominaban el latín como lo dominaba Santo Domingo. Pues a la escucha de Benedicto XV resuenan para nosotros estas palabras. Domingo quiere también que los suyos, que las suyas estén dotadas ampliamente de una sólida doctrina. Servicio, decía Catalina de Siena, en la mesa de la palabra, con la luz de la ciencia, una sólida doctrina. Seguro que recogemos de buen grado este mensaje del Papa Benedicto XV, aunque esté escrito hace 100 años. Animaba a las hermanas y hermanos de entonces con algunos nombres propios de la familia, que habían manifestado la sabiduría de Dios desde una solidez de doctrina a través de la predicación, a través del ministerio de la palabra. Jacinto de Polonia, Catalina de Siena, desde luego, Pedro Mártir de Verona, Vicente Ferrer, Alberto Magno, Raimundo de Peñafort, Tomás de Aquino, y al mencionar a Tomás de Aquino no podía menos de decir Benedicto XV, aquel gran hijo de Domingo, por medio del cual especialmente puede decirse que Dios iluminó a su iglesia. Damos un paso más, y a la par del férvido celo orientado a sembrar y defender la fe, Domingo albergaba un profundo obsequio a la Santa Sede. Decía en segundo lugar el Papa Benedicto XV. Aludía al sueño del Papa Inocencio III, que nosotros conocemos por el relato del tercer biógrafo de Santo Domingo, Constantino de Orvieto, una persona muy autorizada. Nosotros tenemos una Biblia dominicana, no lo tomen al pie de la letra, claro. Tenemos unos evangelistas. El primer evangelista se llama Jordán de Sajonia. El segundo evangelista se llama Pedro Ferrando. El tercer evangelista se llama Constantino de Orvieto. Los dos evangelistas citados en segundo lugar, Pedro Ferrando, Constantino de Orvieto, escribieron por mandato del maestro de la orden, del superior general, y sabían que sus escritos iban a ser llevados en dos momentos distintos al capítulo general para examinarlos. Si hubieran visto los capitulares que había afirmado allí algo que no era de rigor histórico, que no presentaba la figura de Domingo o no presentaba sus mensajes, hubieran corregido aquellos escritos, porque estaban destinados a la liturgia y a ofrecer lecturas para poderlas utilizar
en actos comunitarios y para que los devotos de Santo Domingo pudieran informarse. Y tanto el escrito de Pedro Ferrando como el escrito de Constantino de Orvieto fueron aprobados por los capitulares, sin correcciones. Al menos lo que ha llegado a nosotros era lo que los capitulares, presididos por el maestro de la orden, consideraban oportuno. Y el Constantino de Orvieto, que fue obispo de Orvieto, una ciudad italiana un poco al norte de Roma, habla del sueño de Inocencio III en relación con Santo Domingo. Los sueños tienen su importancia. El Papa Inocencio III fue uno de los grandes papas de toda la historia de la Iglesia y tuvo una preocupación dentro de su corazón. La preocupación era que masas importantísimas de cristianos y numerosísimas de cristianos se apartaban de la fe, se apartaban del Evangelio, se apartaban de la Biblia, eran los cátaros. Y el Papa Inocencio III es el que orientó a Santo Domingo hacia los cátaros. Pues bien, tuvo un sueño. Cuando Santo Domingo ya había pasado bastantes años entre los cátaros, fue en el año 1215. Santo Domingo acudió a Roma para participar en un concilio ecuménico, el concilio IV de Letrán, y durante ese concilio le propuso al Papa que le aprobara una orden que se llamara y fuera de la predicación. Y el Papa Inocencio III, por entonces, tiene un sueño que vamos a recordarlo de la mano de Constantino de Orvieto. Después de esto, al ir el obispo Fulco de Tolosa, en el sur de Francia, de santa memoria, a Roma para el concilio general, se asoció a él el hombre de Dios Domingo, a quien el mismo obispo profesaba desde hacía tiempo un tierno afecto por mérito de su vida santa. Hacía años que conocía el Papa Inocencio III a Santo Domingo, ya lo describiremos también. Acudió el obispo de Tolosa junto con Santo Domingo al Papa Inocencio III y le pidieron que confirmara para Santo Domingo y sus seguidores la orden que se había de llamar y ser de predicadores. Pero al Papa le pareció algo difícil en un primer momento apoyar esta petición, porque el concilio tenía sus planes, también lo veremos. No sucedió esto sin el querer divino, para que a partir de la siguiente revelación conociera el vicario de Jesucristo cuán necesario era para la Iglesia universal que presidía lo que el hombre de Dios Domingo pretendía llevar a cabo divinamente inspirado. Como muchos dignos de fe lograron averiguar, cierta noche el mismo sumo pontífice, revelándoselo el Señor, veía en sueños a la iglesia de Letrán como si se agrietara por las cuatro esquinas, por las cuatro junturas. Amenazaba de repente grave ruina. La iglesia de Letrán era la catedral de Roma, símbolo de la iglesia de Jesucristo. Y se estaba agrietando y estaba amenazando ruina. Al contemplar esto con temor y aflicción, el Papa Inocencio III veía cómo, por el lado contrario, el hombre de Dios Domingo salía al paso y con sus hombros apoyados sustentaba toda la fábrica del edificio que estaba a punto de caer. Domingo apoyaba a la iglesia. Domingo reforzaba a la iglesia en ese sueño de Inocencio III. Con esta visión, admirado por la novedad y entendiendo prudentemente su significado, sin otro obstáculo dilatorio, recomendó el proyecto del hombre de Dios y aceptó con regocijo la petición, exhortándole para que volviera a sus hermanos y deliberara diligentemente con ellos e igualmente de común acuerdo, eligieran una regla aprobada sobre la cual fundamentaran el crecimiento de la orden que iba a comenzar. Como recordamos,
eligieron la regla de San Agustín, a la cual aludiremos también despacio. Sin salir todavía del punto 2 del Papa Benedicto XV, profundo obsequio hacia la Santa Sede que tuvo Santo Domingo, entendió Benedicto XV que este profundo obsequio lo ha tenido la Orden Dominicana hacia la Santa Sede, hacia la sede apostólica durante los siglos. Y menciona en primerísimo lugar a Catalina de Siena, doctora de la Iglesia hoy día desde Pablo VI, la cual, animada por la caridad de Cristo, superando increíbles dificultades, obtuvo lo que nadie había podido conseguir, Catalina de Siena: persuadir, animar al Papa a retornar después de 70 años a su sede de Roma, desde el sur de Francia, y trabajando sucesivamente mientras que la Iglesia de Occidente se hallaba herida por un funesto cisma, el cisma de Occidente, a mantener la fe de gran número de cristianos obedientes al legítimo pontífice, decía Benedicto XV. Y junto con Catalina de Siena, en ese profundo obsequio a la Santa Sede que ofrece la Orden a lo largo de los siglos, pues mencionaba también el Papa San Pío V y con él a los otros 3 papas que ha tenido la Orden: Inocencio V en el siglo XIII, Benedicto XI en finales del siglo XIII, comienzos del XIV, y Benedicto XIII en el siglo XVIII. 3 están en los altares, que son Inocencio V, Benedicto XI y San Pío V. Y el otro está en proceso de canonización, que es el siervo de Dios Benedicto XIII. Esos 4 papas, naturalmente, han apoyado el servicio desde su identidad dominicana a la Santa Sede, y podríamos multiplicar los ejemplos hasta nuestros propios días, evocando, por ejemplo, lo que ha significado la Orden de Predicadores en apoyo de la Iglesia durante el Concilio Vaticano II, que realmente ha sido muy importante la aportación de la Orden para este concilio de nuestro tiempo, del Vaticano II. El tercer punto que subrayaba el Papa Benedicto XV era una singularísima devoción a la Santísima Virgen. Y con los conocimientos históricos de entonces, pues aludía a Santo Domingo como elegido para enseñar a la Iglesia el Santo Rosario. Es una cuestión que sabemos que está debatida, si Santo Domingo fue realmente fundador del Rosario personalmente o por el contrario fue un sembrador de una semilla que después fructifica en el Rosario, tal como lo conocemos hoy día. Podría ser objeto quizás pues de alguna ampliación, pero no la vamos a hacer ahora. Lo que sí podemos es recordar lo que decía San Pablo VI en el 1974 en la Marialis Cultus, que dice que el rosario ha estado en la historia particularmente vinculado a los hijos, hijas de Santo Domingo, por tradición custodios y propagadores de tan saludable devoción. Indudablemente, en la Orden durante siglos hemos tenido ese compromiso de alimentar la fe del pueblo desde el Evangelio con la invocación a María, en una constante meditación, en una constante contemplación del misterio de Cristo. Eso es, en definitiva, el rosario. Los 2 papas contemporáneos, San Pablo VI en la Marialis Cultus y, por otra parte, San Juan Pablo II en Rosarium Virginis Mariae, el Rosario de la Santísima Virgen María, Pablo VI en 1974 y San Juan Pablo II en 2002, nos han dejado unos puntos
que vamos a repasarlos con mucha rapidez para no cansar. El rosario es compendio o resumen del Evangelio, dice Pablo VI, que continúa diciendo: considera de manera armoniosa la sucesión de los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido por Cristo. El rosario constituye una repetición litánica en constante alabanza a Cristo, en memoria contemplativa del misterio de Cristo. Asocia a los humildes a la alabanza e intercesión de la Iglesia. Los misterios de la vida del Señor se han de ver a través del corazón de María. Es muy apto el rosario para desarrollar la oración contemplativa. Sin contemplación, el rosario sería como un cuerpo sin alma. Es muy eficaz para promover la vida cristiana y el empeño apostólico. Es como un brote o tallo del árbol secular de la liturgia cristiana y se armoniza la liturgia cristiana. Los pensamientos, así de manera telegráfica, de San Juan Pablo II sobre el rosario, que nos lo encomienda de manera muy especial a la orden dominicana. El rosario fue difundido en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu Santo. No podemos abandonarlo en el tercer milenio, claro está. El Espíritu Santo inspiró a la Iglesia el rezo del rosario en el segundo milenio. Es una oración de gran significado destinada a profundizar frutos de santidad, a producirlos. Se encuadra bien en un cristianismo que se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro. Se centra en la cristología. En él se aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias y es un instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. Con el trasfondo de las Aves Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Cristo. El rosario forma parte de la meditación dominicana. Podríamos preguntarnos si, guiados por esta reflexión de Benedicto XV, que traemos a nuestra consideración cuando hace 100 años que la escribió, todavía nosotros nos podemos sentir urgidos por estos 3 puntos que el Papa nos proponía: una solidez doctrinal, una colaboración y respeto con la sede apostólica y una ferviente, singularísima devoción a la Santísima Virgen María. Podríamos preguntarnos si esos puntos tienen vigencia todavía hoy. En el tiempo de tenían vigencia. Decía él que eran muchos los que carecían del pan de la vida, es decir, del pan del Evangelio. Podemos mirar hacia nuestro tiempo. Si el hambre de la vida está saciado, el pan de la vida lo tienen todos. El pan de la vida es la doctrina evangélica. En el tiempo de Benedicto XV, hace 100 años, él decía que muchos morían por inanición, por esa carencia del pan de la vida, por esa carencia del Evangelio. Se difundían también en su tiempo muchos errores que engañaban a tantos, que tomaban el camino del alejamiento de la fe. Podemos pensar que esto no ha desaparecido 100 años después, y es un desafío, es un reto que tenemos para nuestro tiempo. Algunos, decía también Benedicto XV, por ignorancia o por mala voluntad, se levantaban contra el vicario de Cristo, pero debían ser reconducidos al Padre común. También hoy día necesitamos esa solidez de colaboración con el vicario de Cristo, al que Catalina de Siena llamaba el dulce Cristo en la tierra. Él decía: para sanar estos males y otros muchos de todo género tenemos necesidad de la materna
protección de María. Y esa singularísima devoción a María, nosotros podemos promoverla, creo que estamos comprometidos a promoverla por medio del rosario. Hemos llegado ya a las 11, hermanas, y yo no quiero fatigarles demasiado. De todos modos, siempre habrá la posibilidad de que alguien que quiera hacer alguna aportación, alguna sugerencia, pueda abrir su micrófono, le quita esa barra y puede hacer la pregunta que le parezca o puede ser más conveniente. Así que ánimo, todas a la vez no, pero una tras otra, porque si es todas a la vez se acoplarán los micrófonos y será la Torre de Babel. Se formará la Torre de Babel en esta conexión que hemos tenido el privilegio de realizar en esta tarde, para nosotros tarde-noche, para usted muy buena tarde en Centroamérica y tarde también en la parte de América del Sur. A ver quién se anima. ¿Alguna teóloga que haya por ahí? ¿Alguna gran devota de Santo Domingo? Todas son muy devotas de Santo Domingo, eso sin duda, porque si no, no se hubieran tomado esta fatiga. Por ahí hay alguien. A ver, ¿qué es lo que quiere aportar? Padre Vito. Sí. Lo que no me quedó bien claro es las celebraciones de Santo Domingo. Muy bien. Usted la que se celebra el día 6, que se va a iniciar para la 8º centenario. Y después dijo también, habló del 4 de agosto, se celebra aquí en Verapaz. Sí. No me quedó bien esas 3 fechas que puso padre. Sí, muy bien, hermana Julia. Pues mire, Santo Domingo tendría que haber tenido su fiesta litúrgica en el dies natalis, en el día que murió, 6 de agosto, a las 6, a la hora sexta, que eran las 12 del día, de la feria sexta, que era viernes, ¿verdad? Ajá. Tenía que haber sido el 6, pero ese día había una celebración en la iglesia de Roma muy importante, del Papa San Sixto, que había sido martirizado en las catacumbas, y diácono del Papa San Sixto era San Lorenzo en concreto. Claro, era un santo de gran devoción en Roma, no se podía cambiar su fiesta. El Papa Gregorio IX en la bula fijó la fiesta de Santo Domingo en el día más cercano, al 6, que era el 5 de agosto. Y durante casi 300 años se celebró la fiesta de Santo Domingo el 5 de agosto. Pero a mediados del siglo XVI, 1560 más o menos, 1570, se introdujo la celebración de Nuestra Señora de las Nieves, que era la advocación de Santa María Mayor de Roma. Se introduce el 5 de agosto en Roma y de Roma se extiende a toda la Iglesia la celebración de la Virgen de las Nieves, porque según una tradición se obró un milagro de que en Roma en pleno calor comenzó a nevar en torno a la Basílica de Santa María la Mayor, que es el templo mariano más importante de Roma. Santa María Mayor, la advocación de Santa María de las Nieves, se coloca el 5 de agosto. Y tocó a Santo Domingo desplazarse un poco hacia abajo, hacia el día 4. Y Santo Domingo se celebró en toda la Iglesia el día 4, a finales del siglo XVI, durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX y casi durante el siglo XX entero, porque allá por los años 70, casi 80,
del siglo XX pasaron a Santo Domingo al 8 de agosto, que es donde ahora se celebra pues en el calendario romano para toda la Iglesia, el 8 de agosto. ¿Por qué le sacaron del día 4? Pues porque ese día había muerto San Juan María Vianney, el llamado cura de Ars, que era el patrono de los sacerdotes diocesanos, y después Benedicto XVI le hizo el patrono de los párrocos del mundo también, y desplazó la celebración de San Juan Bautista Vianney, el cura de Ars, a Santo Domingo hacia el día 8. Ya ven si Santo Domingo es humilde y es itinerante. Ha sido itinerante también en la celebración litúrgica. Primero el 5, después el 4, ahora el 8. Esa es, pero nunca fue el 6, porque el 6 era San Sixto. Hoy podemos decir, hoy el 6 es la transfiguración del Señor. Sí, es verdad. Es la transfiguración del Señor, pero se celebra desde 200 años después de la muerte de Santo Domingo. La transfiguración del Señor es una fiesta introducida en el siglo XV, antes de la evangelización dominicana de América, ¿verdad? Y de otras órdenes y de otros grupos. Mediados del siglo XV, el Papa Calixto III instituyó la fiesta de la transfiguración del Señor, o Cristo Salvador. Pero Santo Domingo no fue celebrado nunca el día 6, sino que empezó celebrándose el día 5, pasó al 4 y ahora ha pasado al 8. Pero en algunos sitios continúa por el arraigo pastoral, el arraigo en el pueblo continúa el día 4, como es la Verapaz y otros lugares también, desde luego Bolonia. Yo una vez llegué a Bolonia el día 8 de agosto con la idea de celebrar con mis hermanos a Santo Domingo y con el grupo que íbamos, y resulta que nos dijeron, uy, hace 4 días que lo hemos celebrado. Lo habían celebrado el 4 de agosto, porque la gente de Bolonia, que le tiene muchísima devoción y le tiene como patrono de la ciudad, sigue celebrándolo el día 4. No se ha acomodado por razones pastorales al día 8. No sé si ha quedado claro, hermana Julia. Es hermana Carmen. Es hermana Carmen. Ah, es verdad, que era hermana Carmen. Pero bueno, es de Telemán, ¿no? Sí, padre. Muy bien. Gracias, Muy bien. gracias. De nada, con mucho gusto. Sí. padre. Es que solamente presentan ustedes de las gafas para arriba. Entonces, claro, ¿cómo voy a identificar? Si mueven un poquito la pantalla de ustedes, pues seguro que las veremos más. Ahí están. No, mucho. Yo ahora veo que tiene muchos libros. Oh, sí, ahora ya las veo todas. Claro. No, hermana Susana, a ver, ¿qué quieres preguntar? Yo quería preguntar, cuando dice el servicio... Tienen que apagar al micrófono por ahí, solo puede tenerlo la hermana Susana. Abierto. Cuando dice... ¿Es posible que en la misma casa, cerca, estén conectadas 2 personas? Ahora ya lo apagó. Cuando dice que la iglesia, que la orden presta un servicio de gran solidez de doctrina, en este momento histórico, ¿cuáles serían los temas que habría que sostener y revisar y darle apoyo al Papa con solidez? Yo respondería con el prólogo, o quizás el capítulo primero, también con el prólogo, pero sobre todo el capítulo primero de la regla o forma de vivir de San Francisco Coll. El padre Francisco Coll, San Francisco Coll, que reflexionaba muchísimo sobre el papel de la orden en su tiempo, pues consideró que lo más urgente para los tiempos modernos, digamos contemporáneos ya,
porque la época contemporánea en historia se suele empezar a partir de la Revolución Francesa de 1789, lo más urgente era apoyar a la Iglesia en la reflexión dogmática y en la reflexión moral. Y San Francisco Coll lo decía con estas palabras: cuando son muchos los que niegan no esta o aquella otra verdad de la doctrina de la fe, de la dogmática, y cuando son muchos los que no se ajustan a la moral del Evangelio, Dios ha suscitado esta rama de la familia dominicana, que era la congregación, que es la congregación de la Anunciata, para clarificar la doctrina en la vertiente dogmática y la doctrina en la vertiente moral. Es decir, no podemos solo profundizar en unos tratados teológicos dogmáticos y no podemos solo profundizar en una vertiente de virtudes como pudiera ser la justicia o pudiera ser la prudencia, por poner alguna, o pudiera ser la humildad, lo que quieran poner ahí. No, es todo el conjunto de la moral evangélica, de la ley nueva, de la ley nueva. Es un título muy afortunado del padre Hering, la ley nueva, una obra que publicó por los años 70, cerca de los 80, y que se han hecho muchas ediciones. Y respecto a la dogmática, pues son todos los puntos. Cuando lleguemos a la mediación de la Iglesia sumergida en el problema cátaro, nos daremos cuenta de que Santo Domingo, y esto lo podemos cada día profundizar más porque vamos encontrando muchas fuentes, Santo Domingo en su predicación abordó toda la dogmática y toda la moral. Esa es la solidez doctrinal que pide de nosotros la Iglesia. Que no solo conozcamos unas cuantas tesis o unos cuantos puntos de teología dogmática, sino que integremos dentro de nuestra formación al nivel que nos corresponde, pero integremos toda nuestra formación el credo completo, para decirlo con una sola expresión, ¿verdad? E integremos también dentro de nuestra formación la ley nueva del Evangelio. No nos quedemos solamente en el estudio de cuál fue la ley antigua mosaica, por ejemplo, o qué es la historia de las religiones. No, tenemos que integrar la ley nueva del Evangelio como lo hizo Santo Domingo. Todos los días iba él a esa fuente. Es verdad que a veces se dice que Santo Domingo leía las cartas de San Pablo y el Evangelio de San Mateo. Y esto parece que reduce un poco la consulta de la Biblia por parte de Santo Domingo. Pero no es verdad. Santo Domingo es verdad que llevaba con frecuencia esas dos obras, las cartas de San Pablo y el Evangelio de San Mateo, pero por una razón muy importante. Y es que él se tenía que todos los días meterse dentro del mundo de los cátaros. Y dentro del mundo de los cátaros tenía que utilizar la de Dios. Los cátaros no aceptaban del Antiguo Testamento nada más que lo que había pasado al Nuevo Testamento. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento hay tanto Antiguo Testamento como en el Evangelio de San Mateo o en las cartas de San Pablo. Esa es la razón. Gracias, gracias. De nada. Muchas gracias, hermana Susana. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más tienen por ahí? Padre, la hermana Flor Mira ha escrito en el chat. Sí. Dice, buenas tardes, Padre Vito.
No sé si no nos queda claro si Santo Domingo fue el fundador del Rosario, pues algunos artículos dicen que él creó la primera parte sacada del Evangelio y años más tarde, Fray Alano de Roche, algo así, agregó la segunda parte y así quedó completo. Sí, muy bien. Está muy bien esa pregunta. Yo no he querido entretenerme porque a lo mejor nos hubiera llevado casi la parte que teníamos, pero en dos palabras. Cuando Benedicto XV publica esa encíclica de 1921, un dominico publicó un artículo en una revista la más científica a nivel de lengua española entonces, que era La Ciencia Tomista, y el título de este dominico, que era historiador, fue el siguiente, con pregunta: ¿fue Santo Domingo fundador del Rosario? Bien, ahí fue estudiando él, fue presentando textos y fue aludiendo a que el Ave María como oración tarda en entrar en la devoción de los cristianos. El Ave María. No el Santa María. El Santa María es muy tardío. La primera parte, Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ahí se acababa el Ave María. Ni siquiera la mención a Jesús. La mención a Jesús en esa primera parte del saludo del ángel a María, el saludo angélico, la primera parte terminaba, pues, y bendito es el fruto de tu vientre, sin poner después Jesús. La introducción de Jesús la hizo un dominico alemán y al Papa le pareció tan bien, el Papa Urbano IV, que es el que introdujo también la celebración de la fiesta del Corpus Christi en la Iglesia en la segunda parte del siglo XIII, le pareció tan bien la añadidura de Jesús que la adoptó para toda la Iglesia. Y además, pocos años después se celebra un concilio ecuménico en Lyon, de Francia, y en ese concilio ecuménico se confía a la orden dominicana la difusión de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. El Papa se la confía porque el concilio empezó confiando esta devoción a la orden dominicana. Sería muy interesante también hablar un tanto de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús en la orden dominicana, porque ha tenido muchísima importancia y tiene todavía en diferentes lugares muchísima importancia. Pensemos que la evangelización de los Estados Unidos de América se hizo, de América del Norte, se hizo a partir de finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, pues pensemos en 1790, no había más de 35.000 católicos en los Estados Unidos de América del Norte. No había más de 35.000. No ponga millones, ¿eh? No. 35.000 que caben en un barrio del Salvador, ¿verdad? No había más católicos que esos. Sin embargo, el siglo XIX, por la predicación que se realizó en los Estados Unidos, por las migraciones de tantos católicos que entran a los Estados Unidos de América del Norte, sobre todo irlandeses, pero también de otros países, y también por obra de la Orden Dominicana, que también entra sobre todo, bueno, por todos los territorios, que se forma pronto una provincia dedicada a San José, pero después entra en la zona de California y se forma otra provincia precisamente bajo el título del Santísimo Nombre de Jesús. Pues bien, a mediados del siglo XIX no había prácticamente parroquia en los Estados Unidos de América del Norte que no tuviera la asociación del Santísimo Nombre de Jesús. Y en el año 1950, hasta ahí ha llegado mi conocimiento de estadística, 1950, había 5 millones de personas inscritas en la asociación del Santísimo Nombre de Jesús, ¿verdad? Pero la pregunta era sobre el rosario. El rosario empieza a germinar
cuando la gente deja de poder rezar en latín, la gente sencilla. Los fieles pudieron utilizar el latín durante bastante tiempo. Y, por ejemplo, una hermana dominica del monasterio de Bolonia, de Santa Inés de Bolonia, escribe una obra en latín a partir de los recuerdos que le va transmitiendo la Beata Cecilia Romana, que nos saldrá también, que fue discípula directa de Santo Domingo. Pues la Beata Cecilia transmite sus memorias a una hermana que escribe todo en latín, pero al final pide perdón por las faltas que ha podido cometer porque ignoraba por completo la gramática latina. Escribía de oídas en latín. Todavía en el siglo XIII había personas que, aunque no hubieran estudiado el latín, lo entendían, ¿verdad? Pero cuando va escaseando ya ese tipo de personas, la gente necesita una sustitución de el rezo de los salmos por lo que van llamando el Salterio de María. La gente podía antiguamente, antes de Santo Domingo, rezar los salmos y era oración de los fieles sencillos. Pero ya en la segunda parte del siglo XII, pues empiezan a tener dificultades para poder rezar en latín y va surgiendo poco a poco lo que llaman el Salterio de María, que está compuesto de la primera parte del Ave María, porque la segunda, hasta el siglo XVII, cuando se empieza a predicar el rosario en América, todavía no había la segunda parte del Santa María, se introduce después de 100 años de evangelización en América Latina, pues la primera parte del Ave María empieza a ser salterio mariano. Y con esa añadidura que hizo el dominico del nombre de Jesús, rezaban, digamos, la semilla, lo que puede llamarse germen del rosario, de la siguiente manera. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que participó en las bodas de Caná. Y la gente meditaba entonces la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Volvían otra vez a iniciar el Ave María de tu vientre, Jesús, que murió en la cruz perdonando a sus verdugos. Y meditaban esto. Es decir, al nombre de Jesús añadían un pensamiento del Evangelio y ayudaban con 150 reflexiones a hacer lo que llamaban el Salterio Mariano. Pero eso es una evolución lenta que llega a cristalizar en los 15 misterios, Padre Nuestro, Ave María, enunciado de misterios del Rosario, sacados del Evangelio. Cristaliza el rezo del Rosario en la segunda parte del siglo XV. Sí, Alano de la Rupe es uno de los autores más importantes del impulso del Rosario, pero no solo él, sino todos los reformados dentro de la orden dominicana, siguiendo la Catalina de Siena puso en marcha una renovación de la orden dominicana y los que predican el rosario son los renovados, los que van renovando su vida volviendo a Santo Domingo, fijándose en Santo Domingo para llegar hasta Cristo. Y estos fueron los verdaderos predicadores, que son los que llegan a América como misioneros, y estos son los que llevan el rosario a América. Uno de los grandes predicadores del rosario en América fue San Luis Bertrán, en la zona de Colombia. Pero en conjunto todos los que fueron a América eran dominicos renovados, eran dominicos de la línea de Catalina de Siena, digamos. ¿Alguna cosita más hay por ahí? Bueno, ustedes tienen sus horarios también, y si no, mañana se asustarán.
y habrá muchas defecciones y no conviene que haya defecciones ya en la reunión, ¿verdad? Tenemos que mantener la reunión. Muy bien. ¿Lo han podido seguir? ¿Ha podido proyectar algunas imágenes también de aquellas que No, teníamos? yo me quedé esperando ¿verdad? que me dijera cuándo cuándo Es que comenzar. a mí se me apagó la pantalla. Yo estuve hablando al vacío. No. Por eso no sabía si a lo mejor eso había sido que había proyectado las imágenes. Muchas gracias, Pero, padre. pues, Muchas Se gracias. proyectaron, estuve esperando que usted me indicara cuándo comenzar y no se proyectaron. Claro, es que se apagó. Se apagó la pantalla, entonces yo no veía ni a la hermana Amanda ni a ninguna hermana de por ahí. Todo estaba a oscuras. Y yo pensé, estaré predicando al vacío, pero ya seguía adelante, aunque hubiera sido así. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Muchísimas gracias entonces. Muy lindo. Estaríamos. Pues, Gracias. hasta mañana. Entonces, Amanda, sí, a lo mejor mañana comienzo para hacer un poco de... Vamos proyectando un poco esas imágenes que teníamos para el primer día. Muy bien. ¿Te parece, hermana Amanda? Sí, muy bien, padre. Al comienzo cuando nos unamos y entonces ya situamos a Gregorio Nono o situamos a Benedicto XV, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues Entonces, adiós, hermanas muchísimas gracias. bogotanenses. Nos estaríamos Muchas gracias, encontrando Padre mañana. Vito. Gracias. Adiós. Padre Vito. Gracias. Adiós, adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta Muy luego, bien. padre. Hasta luego, padre. Hermanas. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, desde mi hermana Gema. Hasta luego. Hermana Gema. Estupendo. Qué bien. Adiós, adiós. Adiós, Gracias a adiós, usted. adiós, adiós, Muy adiós. bien. Adiós, adiós. Adiós. Sigan muy bien. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Padre Vito. Mañana nos vemos. Hasta mañana, hermana Flor Mira. Muy bien. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Del Perú! ¡Les esperamos! Claro, claro que sí. Adiós, Muy bien. Padre Vito. Bueno.